La historia que te contaré hoy no es para débiles. No es para los que prefieren cerrar los ojos ante la realidad. Porque esto, lo que estás a punto de escuchar, sucedió en una comunidad donde todo debía de ser santo, puro y correcto. Pero en lo más oscuro de las almas, en las sombras de la fe ciega, existen secretos que no deberían existir. Secretos que destruyen vidas, que arruinan almas y que permanecen impunes. Esta es la historia de Sariñana. Desde que tenía memoria, Sariñana vivió bajo la estricta mirada de su madre. Para ella, la vida giraba en torno a una sola cosa: la congregación. Era su refugio, su ley, su verdad absoluta. No importaba lo que su hija pensara, lo que sintiera o lo que deseara, porque en su casa la fe lo era todo. No ir a las reuniones era algo impensable, y cuestionar a los líderes era un acto de rebeldía intolerable, y por supuesto, dudar de la santidad de los ancianos, eso era un pecado peor que el mismísimo demonio. Sariñana, con apenas 12 años, aprendió a callar, a sonreír cuando no quería, a obedecer sin preguntar. Pero lo que no sabía era que un monstruo la estaba esperando, oculto bajo la máscara de un hombre respetado. Una tarde, después de la reunión en el Salón del Reino, un anciano se le acercó. Era un hombre amable, generoso, alguien en quien su madre confiaba ciegamente. «Acompáñame un momento, necesito que me ayudes con algo», le dijo con una sonrisa que parecía inofensiva. Pero cuando la puerta se cerró tras ella, Sariñana supo que algo no estaba bien. El aire se volvió pesado. Sus manos comenzaron a sudar y en sus entrañas sintió algo que nunca antes había sentido: un miedo extremo. El anciano se acercó demasiado y con voz tranquila, como si estuviera a punto de hacer la cosa más normal del mundo, le dijo: «Hagamos oración y pidamos perdón por lo que va a pasar». Sariñana no entendió en ese instante, pero su cuerpo sí. Y cuando intentó moverse, cuando intentó salir corriendo, fue demasiado tarde. No se sabe cuánto tiempo pasó dentro de esa habitación, porque el miedo lo distorsiona todo. Pero cuando salió de ahí, ya no era la misma niña. Algo dentro de ella se había roto para siempre. Desesperada, con el alma destruida, hizo lo único que pudo hacer: contarle a su madre. Pero lo que recibió a cambio no fue consuelo, no fue protección, fue una cachetada. «Seguro andas con un novio. Eres una mentirosa. ¿Cómo puedes acusar a un hombre tan santo?», le gritó su madre sin siquiera dudar un segundo. Sariñana comprendió en ese instante que su voz no valía nada, que la fe ciega de su madre valía más que ella. Así que tomó una decisión desesperada:
la única que parecía tener sentido en su mente. Y esa idea era acabar con todo. Pero no lo logró. Sobrevivió. Hoy, Sariñana sigue viva, pero el monstruo también. A mí siempre me enseñaron mis papás, no te debe tocar nadie, no debes dejar que nadie te toque, ni que te abrace. Incluso cuando te abrazan, te agarran el hombro y empiezas a sentir incomodidad o que su mano llega a bajar aquí, aléjate. Y me agarró mi blusa y le dije, no, nunca me tocó nada. Y me dice, nunca te tocó las piernas y me quiere meter la mano en la pierna. De verdad, Neri, que yo sentía que me moría en ese momento. O sea, yo no podía creerlo. Era tanta mi impresión que dije, ¿cómo el hermano Mena? O sea, es como mi papá. ¿Cómo me va a estar tocando? Y como uno siempre anda con faldas, pues él trata de meterme la mano y lo vuelve a intentar y me dice, yo sé que tú me deseas, igual que yo te deseo, porque tú me deseas. Ahora lo pienso así. Yo, pinche viejo desgraciado. Nunca fue castigado. Nunca perdió su puesto. Nunca enfrentó la justicia. Porque era alguien importante. Porque nadie quería creer lo que ella decía. Hoy, Sariñana sigue viendo su rostro en fotografías, en reuniones, en eventos de la congregación. Y lo peor de todo es que no se sabe con exactitud a cuántas personas más les ha hecho lo mismo. Él me empezó a culpar a mí. Él dijo que yo la había seducido. Yo le dije, y yo lo voy a denunciar. No puedes hacer eso. Le vas a causar vergüenza al pueblo de Jehová. Nos tenían que resguardar. Literalmente los hermanos que venían y nos recogían de la casa para llevarnos al salón, nos tenían que proteger ellos de las personas. Nos aventaban cosas, nos apedreaban. Pero la gente estaba tan, estaba tan endiosada con el anciano que podían creer cualquier cosa menos algo malo de él. Y me dice, ¿te saliste con la tuya, verdad, perra? Lo seduciste. Y me empieza a insultar y me empieza a decir, hasta groserías me dijo Neri. No quisiéramos expulsarte, pero sí te tenemos que expulsar por tu seguridad. Porque la gente, los hermanos no entienden. Ellos le tienen demasiado aprecio al hermano Mena. Y aunque sabemos que él es culpable, años después Neri me enteró que no lo expulsaron, solamente lo cambiaron de congregación. Este es solo un caso entre miles. Porque cuando la fe se convierte en obediencia ciega, se abren las puertas del horror. ¿Cuántos niños más han sido silenciados? ¿Cuántas madres más han decidido creer en extraños antes que en sus propios hijos? ¿Cuántos monstruos más siguen libres, protegidos por la ignorancia y por el miedo? La pregunta es, ¿quién será la próxima víctima? Nos escuchamos pronto.